Hola a todos, esta es la lectura número 19 del libro Revelación siglo XXI, dos dioses, dos reinos, dos Cristos, el libro de la verdad, escrito por Jesús Agudelo. Hoy vamos a continuar en la página 270. Esta es la estrella del dios Renfán, Shuin, Júpiter o Queen, que también quiere decir Molot, según la lengua con la que se pronuncie, aramea, hebrea, árabe o egipcia. Esta es la estrella de Molot y hoy día sigue siendo símbolo en las mal llamadas iglesias cristianas, o sea que el Dios que realmente adoran en las iglesias que dicen ser cristianas es el Dios que adoran los fenicios, el demonio Moloch, que hacía quemar a los primogénitos de su pueblo, igual que lo hacía el Dios de los judíos. Esta estrella de 6 puntas es el principal símbolo de sacrificios humanos y ritos de brujería. Se compone de 6 dentro de 6 dentro de 6, es decir, 6 puntas, 6 triángulos y 6 lados de hexágono interno. Usted que lee y yo que escribo, ya sabemos que el 666 es la marca de la bestia. Esta estrella que identifica al pueblo judío hasta el día de hoy es usada en los ritos de adoración a Satanás. Jesucristo pidió escudriñar las escrituras. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, que en las escrituras está la verdad. En ellas podemos ver claramente la abismal diferencia entre el Dios de Moisés y el Dios de Jesucristo. Todo lo referente al Dios de Moisés es destrucción, engaños, sufrimiento, crueldad, maldad, tortura, injusticia, dolor, muerte de todas las formas sabidas y por haber, ausencia total de amor, de piedad y de misericordia. Por eso usted que lee, si quiere conocer la verdad, al único que debe escuchar y obedecer es a Jesucristo. Él les mostrará las muchas diferencias que existen en las escrituras para diferenciar las cosas de Dios de las cosas que son del diablo. Dice la escritura que Satanás se disfraza como ángel de luz para hacerse pasar por Dios. Y de la misma forma, el diablo copia los nombres de las cosas de Dios para ponerlos a la suya y hacerlas pasar como cosas de Dios. Veamos la abismal diferencia entre las dos Jerusalén: la Jerusalén celestial, la Jerusalén terrenal. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. La escritura dice, Primera de Corintios 15:50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Si los hijos de Dios no son los cuerpos de carne y sangre en que habitan, de igual forma, cuando Dios hace referencia a la ciudad para que habiten sus hijos, no está hablando de una ciudad de cemento y ladrillo, pues si los llamados a habitar allí son seres espirituales, entonces también la ciudad de habitación para aquellos seres es espiritual. La Jerusalén terrenal no es, no podría ser nunca la ciudad santa de Dios, porque las cosas de Dios no son materia, sino espíritu, y la Jerusalén terrenal es la ciudad física que fue construida con cemento y ladrillos. La santa ciudad de Dios desciende del cielo, y si desciende del cielo, es una ciudad espiritual, como todas las cosas de Dios. Hebreos 13:14. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:16. Pero en realidad anhelaba una mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Apocalipsis 21:2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. La Jerusalén celestial es la doctrina celestial que descendió del cielo, de Dios, y se simboliza como una novia.
porque en las escrituras las diversas doctrinas se representan con mujeres. Veamos una mujer vestida de sol. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Esta es la doctrina traída por Jesucristo. Esta doctrina es la novia de Jesucristo, porque de Jesucristo y su novia nacen los hijos de Dios, y está vestida de sol, porque su enseñanza es luz que destruye las tinieblas representadas en la luna que tiene debajo de sus pies, y su nombre espiritual es la Nueva Jerusalén. Una mujer montada sobre una bestia escarlata. Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, y se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Esta es la inmunda doctrina de la fornicación y las abominaciones con que la bestia hace que los moradores de la tierra le adoren como Dios. Y el nombre espiritual de esta doctrina ramera es Babilonia la Grande. Apocalipsis 17:15. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Los elegidos no se contaminaron con mujer. Apocalipsis 14:3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprenderle el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos 144,000 no son vírgenes en la carne, son vírgenes en sentido espiritual, pues no se contaminaron con la doctrina ramera del Dios de los judíos. Se mantuvieron fieles a la doctrina que descendió del reino de Dios en este mundo. Se mantuvieron fieles a las enseñanzas que salieron de la boca de Jesucristo, que son contrarias a todo lo que enseñó el Dios de las iglesias por medio de Moisés. O sea que los que dicen ser cristianos, pero aprenden de la doctrina ramera, estos son los fornicarios que no se mantuvieron fieles a la novia del Cordero. La doctrina que descendió del cielo de Dios es el vestido con que deben vestirse los invitados a las bodas del Cordero. Mateo 22:9. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Buenos y malos han sido llamados, pero todos deben vestirse como ha sido indicado que se deben vestir para asistir a las bodas del Cordero. No son las bodas de Moisés, tampoco de Elías. Aquel colado en la boda enmudeció, porque en ese momento entendió que las ropas con que se había vestido su enseñanza no eran las ropas que previamente se habían dicho que eran las indicadas para poder participar en tan importante evento. La novia del Cordero no es la novia de Moisés ni la novia de Elías.
es la novia del Cordero, y el Cordero es Jesucristo, y Jesucristo ha dado instrucciones de permanecer en estricta fidelidad. Veamos, Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesucristo dice, el que por mí entrare, solo por medio de Jesucristo se puede entrar. O sea que si usted piensa entrar por medio de Moisés o por medio de cualquiera que no sea Jesucristo, entonces usted lo va a tener muy difícil, porque Jesucristo es la única puerta de entrada al reino de Dios. Nadie podrá permanecer en la doctrina de Dios con enseñanzas que no hayan salido de la boca de Jesucristo. Juan 14:23. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Jesucristo dice que habitará con aquellos que obedezcan su palabra. No dijo con los que obedezcan al Dios de Moisés o a ningún otro, solo con quienes obedezcan su enseñanza. Las iglesias que dicen amar a Jesucristo en lugar de aprender de Jesucristo se dedican a adorar al Dios que dio a conocer Moisés, con lo cual están apartadas de lo enseñado por Jesucristo. Estas iglesias no han entendido que la única forma de amar verdaderamente a Jesucristo y la única forma de llegar a Dios es aprendiendo únicamente de Jesucristo. Solo por medio de las enseñanzas de Jesucristo se puede llegar a Dios. Juan 14:6. Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas son palabras de Jesucristo. Nadie llegará al Padre con enseñanzas entregadas por cualquier otro diferente a Jesucristo, o con enseñanzas que no hayan salido de la boca de Jesucristo, porque Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. Nadie podrá llegar a Dios con las enseñanzas de Moisés o de David o de Salomón, porque solo Jesucristo ha hablado del verdadero Dios, nadie más. La doctrina que descendió del cielo de Dios por medio de Jesucristo debe permanecer pura, sin ninguna mezcla con otras doctrinas, sin contaminarse con ninguna otra doctrina. Esa es la única forma de permanecer virgen. Por eso los 144,000 permanecieron vírgenes, porque para ellos solo era enseñanza de Dios, lo que había salido de la boca de Jesucristo, y permanecieron fieles a ella. Segunda de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Por lo tanto, para que esta novia llegue a ser la desposada del Cordero y pueda procrear hijos de Dios, debe conservar su pureza. No se puede mezclar con otras doctrinas para que no pierda su pureza. De la esposa del Cordero, que es su doctrina, y Jesucristo, nacen los hijos de Dios. Por eso los que quieran nacer de nuevo como hijos de Dios no se pueden apartar de Jesucristo ni de su esposa, o sea, de Jesucristo y su doctrina, porque los que se apartan de la doctrina de Jesucristo se contaminan con otras mujeres, o sea, con otras doctrinas, y eso los convierte en fornicarios, pues se alejan con otra mujer diferente a la esposa del Cordero. Aquellos nunca conseguirán nacer como hijos de Dios. Entonces, si de la unión de Jesucristo con la Jerusalén celestial nacen los hijos de Dios, la Jerusalén celestial es la madre de los cristianos. El apóstol Pablo lo explicó así. Gálatas 4:22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está, junto con sus hijos, está en esclavitud. De esta Jerusalén terrenal, la que construyeron después de matar a machetazos a sus dueños por orden del Dios de Moisés, nacen hijos para esclavitud, a diferencia de la Jerusalén celestial, la madre de los cristianos, donde nacen los hijos de la libertad. Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí
uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. La Jerusalén celestial es la doctrina de Jesucristo que descendió del cielo, descendió de Dios. Es la doctrina entregada por Dios a Jesucristo. La Jerusalén celestial es contraria a la Jerusalén terrenal. Nada tienen en común con la Jerusalén de este mundo. El bien, la luz, el día, la bendición, la justicia, la vida están representados como la Jerusalén celestial. El mal, la injusticia, las tinieblas, la maldición, la muerte están representados con la Jerusalén terrenal. La Jerusalén terrenal está edificada sobre la tierra que heredaron los judíos, expropiándola injustamente a sus legítimos dueños, matándolos a machetazos por órdenes de su Dios, el mismo Dios que les prohibió tener misericordia con ninguno de los habitantes de aquella infortunada tierra. Y sobre aquella injusticia y sobre la sangre de miles de hombres, mujeres y niños inocentes fue construida la Jerusalén terrenal. Miqueas 3:9. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Las escrituras lo testifican. La Jerusalén terrenal es una ciudad edificada sobre injusticia. Además, en esta ciudad, que de ninguna manera se le puede llamar santa, habitan toda clase de criminales. El Dios de los judíos se queja de la maldad de este pueblo que él mismo educó en genocidios y que ahora habitan en la Jerusalén terrenal, construida sobre miles de cadáveres picados a espada por órdenes del Dios que ahora se queja del fruto de sus enseñanzas. Jeremías 32:30. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud, porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. El Dios de los judíos confiesa que los moradores de su Jerusalén terrenal, incluidos sus reyes, príncipes, sacerdotes, profetas y todos los habitantes de la Jerusalén que él conformó, están llenos de maldad. O sea que la Jerusalén terrenal está habitada por gente mala. Pero, ¿cómo podrían ser buenos si su Dios los enseñó a ser malos? ¿Acaso no fue su Dios quien les pidió que mataran a filo de espada todo lo que en aquella tierra tuviera vida? ¿No fue este mismo Dios quien les prohibió tener misericordia, ni siquiera con los niños de pecho? ¿Cómo puede esperar bondad de un pueblo que él mismo instruyó en maldad? En cambio, en la Jerusalén celestial no existen moradores inmundos, ni mentirosos, ni abominables. Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. En la Jerusalén celestial habitarán espiritualmente los conquistados por Jesucristo. Aquella ciudad que también es espiritual está regida con las mismas normas que Jesucristo gobierna en el reino de los cielos. El reino de los cielos fue el tema central de Jesucristo durante su estadía en la tierra, porque ese es el reino sobre el cual Jesucristo tiene potestad. El reino de los cielos es el reino de Dios y Dios mismo estableció como rey de su reino a Jesucristo.
porque Jesucristo se refería al reino de los cielos como mi reino, y dejó muy claro que su reino no pertenecía a este mundo. Por lo tanto, ni Jesucristo, ni Dios su Padre Celestial, ni la doctrina que trajo Jesucristo pertenecen a este mundo. Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. El Dios que nombró a Jesucristo rey en su reino tampoco es de aquí. Jesucristo lo dejó clarísimo cuando enseñó al Padre Nuestro. Veamos. Mateo 6. Padre nuestro que estás en los cielos. El Padre Celestial no está en la tierra, porque la tierra en su forma actual no pertenece a su reino, pertenece al Dios de Moisés, el Dios de este mundo, el Dios que maldice y contagia con pestes y enfermedades a quienes no lo aceptan como Dios. Este mundo está gobernado por el progenitor de Satanás, un árbol malo que produce frutos malos. Este mundo está gobernado por un Dios imperfecto que le dio forma a este mundo, maldiciendo, apestando y matando a quienes no le obedecieran. Un Dios que eligió un pueblo y lo educó para que matara o esclavizara a los otros pueblos. Un Dios cruel que formó un mundo donde no hay cabida para todos y para poder acomodar a su pueblo elegido, ordenó cometer los más grandes genocidios registrados en la historia de la humanidad. Ese es el Dios de este mundo, el Dios que vomita candela y quema vivos a quienes le piden comida, el Dios de los judíos, el Dios de las iglesias. Jesucristo vino a ofrecer un reino diferente a este mundo, un reino perfecto, donde abunda la justicia y no hay cabida para la injusticia, un reino donde se adora a un Dios de amor infinito, un Dios que perdona hasta 70 veces 7, un Dios que pide amar a los enemigos, un Dios que perdona toda clase de pecados, incluso a quienes blasfeman su santo nombre. Jesucristo vino a conquistar este mundo para el reino de Dios. Jesucristo vino para extender su reino desde los cielos hasta la tierra. Por lo tanto, los conquistados en la tierra por el Rey del reino de los cielos lavarán sus pecados con la sangre del Cordero y serán instruidos por el Cordero en enseñanzas de amor y perdón y vivirán bajo el mismo gobierno del reino de Dios. Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquellos que escojan vivir bajo el reino de Jesucristo en la tierra habitarán en la Jerusalén celestial, donde no hay necesidad de sol. Por eso el sol ya no caerá más sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No se harán ciudadanos del reino de los cielos estando en la tierra, aceptando las normas del reino de los cielos traídas por Jesucristo. Para eso descendió del cielo la Jerusalén celestial, pues al ser una ciudad celestial pertenece al reino de los cielos. Nada de lo que pertenece a Dios es materia, ni sus hijos, ni la ciudad que construyó Dios para que ellos habiten. Esta ciudad está construida de igualdad y perfección, y esta igualdad y esta perfección no son más que las normas establecidas como requisito indispensable a cumplir para quienes pueden habitar en ella, y solo habitarán en ella aquellos que obedezcan al pie de la letra lo establecido por el Rey del reino de los cielos, a donde pertenece esta ciudad. Esta ciudad está en la tierra en forma de enseñanza, o sea, que aunque está en este mundo, está regida bajo las mismas normas con las cuales Jesucristo gobierna en el reino de los cielos. Aquellos que obedezcan los mandatos del Rey del reino de los cielos, habitando en esta ciudad espiritual, ya habrán entrado en el reino de los cielos, aunque estén en la tierra.
Los seres humanos no pueden entrar en el reino de los cielos cuando mueren, porque Dios no es Dios de muertos. Lucas 20:38. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Marcos 12:27. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Las personas pueden acceder al reino de los cielos únicamente cuando están vivos, porque en el reino de los cielos no entran los muertos, sino los vivos. Entrar en el reino de los cielos es acogerse a las normas del reino de los cielos ordenadas por el Rey del reino de los cielos, que es Jesucristo. Y si una persona no aprovecha la oportunidad para acogerse a la doctrina de Jesucristo mientras está viva, ya muerto no tendrá oportunidad, porque Dios no es Dios de muerto. El acceso al reino de los cielos se consigue haciendo un curso de aprobación aquí en la tierra, renunciando a las cosas establecidas en este mundo, con la doctrina enseñada por el Dios del Antiguo Testamento. Pues el Dios de los judíos estableció un mundo de odio, discriminación racial, asesinatos, venganza, robos, ambiciones, avaricia, violaciones, mentiras, injusticias y muerte, que impide a los seres humanos el acceso al reino de los cielos. Y esa doctrina está representada por la Jerusalén terrenal, pues allí es donde habitan los esclavos de todas estas cosas. En la Jerusalén donde mataron a Jesucristo está regida por aquella doctrina de asesinatos, robos, genocidios e injusticia. Allí habitan los que no le agradan a Dios. Allí habitan los enemigos más fieros de Jesucristo y el cristianismo. Allí habitan los que mataron a Jesucristo, a los apóstoles y todo lo que tuviera relación con Jesucristo. En cambio, a la Jerusalén celestial no pueden entrar cosas inmundas o abominables. Con la doctrina de Jesucristo se señaló el camino que deben seguir los aspirantes a habitar en esta ciudad celestial, para encontrar la puerta de acceso al reino de los cielos estando en la tierra. La puerta la abrió Jesucristo con su enseñanza. En la Jerusalén celestial no hay maldición. Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. El Dios de la Jerusalén terrenal maldice a sus habitantes. Malaquías 2:2. Si no oyerais y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Si en las ciudades construidas por el Dios del reino de los cielos no hay maldición, entonces no fue el Dios del reino de los cielos el que maldijo a la serpiente por haber engañado a Adán y a Eva. Tampoco fue el Dios de Jesucristo el que dijo que maldito era el hombre que confiaba en el hombre, y mucho menos es el Dios del cielo, aquel Dios que maldice a diestra y siniestra a quienes no le obedecen. Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará sobre ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. El rosario de maldiciones con que maldice el Dios de la tierra a los habitantes de la Jerusalén terrenal que no lo obedecen es interminable. En la Jerusalén celestial no hay muerte, lo que hay allí es vida eterna. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Entonces, que nadie siquiera piense que fue el Dios que dio a conocer Jesucristo, aquel que estableció un reino de muerte con espada.
con fieras, con pestilencias, con plagas, con candela, con piedras, con leones, con osos, con agua, con sus propias manos en este mundo. Si en el reino de Dios no hay muerte, es imposible que el Dios del reino, donde no existe la muerte, haya matado a miles y miles de hombres, mujeres y niños que mató el Dios del Antiguo Testamento. Deuteronomio 28:21. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. En la Jerusalén celestial no hay llanto ni dolor. Apocalipsis 21:4. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El Dios de la Jerusalén terrenal promete llanto y sufrimiento para sus habitantes. Jeremías 9:9. No los he de castigar por estas cosas, dice Jehová. De tal nación no se vengará mi alma. Por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. De las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. Es imposible que el Dios del reino de los cielos, donde no hay llanto ni dolor, haya sido el Dios que llenó a un país entero de piojos, moscas, sapos, hemorroides, y luego haya matado a todos los primogénitos de Egipto, llenando a un país entero de llanto, clamor y dolor. Éxodo 12:30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubieron muerto. En Jerusalén celestial no hay necesidad de sol. Apocalipsis 21:3. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios iluminada y el Cordero es su lumbrera. No hay noche, o sea que el Dios que pide que le adoren por la noche no tiene adoradores allí. Apocalipsis 22:5. No habrá allí más noche. Nadie tiene hambre, nadie tiene sed. Apocalipsis 7:16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Bueno, vamos a dejar esta lectura aquí. Llegamos hasta la página 281. Compartan este video. Denle me gusta si les gustó este video. Hagamos que esta enseñanza sea conocida por el mundo entero y llegue a aquellos que nacieron para conocer esta verdad. Recuerden que el autor de este libro tiene un canal que se llama Revelaciones para Hijos de la Luz. Se los recomiendo arduamente. Pasen, hay muchas enseñanzas allí. Nos vemos en la próxima.